video número 22 del curso de robótica nivel intermedio. Veremos registro de desplazamiento, primera parte. En este primer video veremos la teoría del registro de desplazamiento. El registro de desplazamiento es un componente electrónico formado por una secuencia de biestables, también denominados flip-flop. Estos están conectados en serie entre sí. Un biestable es un elemento del circuito integrado que puede tener dos estados lógicos, o 1 o 0. Para entenderlo mejor, vamos a un ejemplo. Imaginemos que tenemos estos tres personajes, que los vamos a llamar a cada uno de flip-flop. Tenemos el flip-flop 1, el flip-flop 2 y el flip-flop 3. Nosotros le vamos a alcanzar a flip-flop 1 una bola de color rojo. Le podemos alcanzar bolas de color rojo o de color verde. Dos estados únicamente, o rojas o verdes. Luego de alcanzarle la bola, le vamos a enviar una señal, una alerta, para que él tome la bola. Flip-flop 1 va a tomar la bola y la va a conservar. Luego le vamos a acercar otra bola, esta vez una de color verde. Y nuevamente le vamos a enviar una señal alertándolo para que tome la bola. Pero claro, flip-flop 1 tiene las manos ocupadas con la bola anterior. Así que va a hacer, se la va a pasar a su compañero de al lado, que es flip-flop 2. Flip-flop 2 la va a tomar, la va a conservar. Y flip-flop 1 va a tomar la nueva bola que le dieron, la bola verde, y la va a conservar. Ahora le vamos a agregar otra bola verde más y nuevamente una señal para que tome la bola. Flip-flop 1 está con las manos ocupadas. Se lo quiere pasar a flip-flop 2, pero flip-flop 2 también está con las manos ocupadas. Entonces, a ambos van a tener que pasar la bola. Flip-flop 2 le va a pasar su bola roja a flip-flop 3, quien la va a conservar. Entonces, flip-flop 2 va a tomar la bola de flip-flop 1 y la va a conservar. Y finalmente, flip-flop 1 va a tomar la bola que le dieron y la va a conservar. Ahora le vamos a agregar otra bola, le vamos a colocar a flip-flop 1, esta vez una de color rojo. Y nuevamente la señal de alerta para que tome la bola. Los tres están con las manos ocupadas. ¿Qué va a suceder? Flip-flop 3 se va a tener que deshacer de esa bola, la va a tener que tirar afuera, porque no tiene compañeros. Va a tomar la bola verde de flip-flop 2, la va a conservar. Flip-flop 2 va a tomar la verde del 1 y la va a conservar. Y flip-flop 1 va a tomar la bola que le dieron y la va a conservar. Esta es básicamente la forma como trabaja un flip-flop o un registro de desplazamiento. Es transferir la información del primero hacia el último. El registro de desplazamiento que nosotros vamos a utilizar en las experiencias es el circuito integrado 74HC595. Es un circuito que tiene 8 salidas, o sea, tiene 8 flip-flops en su interior. Además de esto, tiene algunos terminales de control. Tiene el terminal de reset, que coloca todas las salidas a un nivel lógico 0. Es como si le pidiera a los personajes que suelten todas las bolas. Después tiene un terminal llamado Data In, es por donde entran los datos. Puede entrar un 1 o puede entrar un 0. Es por donde colocamos la bola de color para el flip-flop 1. Después tenemos el terminal de Clock, que es el que manda la señal para indicar que se debe cargar un nuevo dato. Es el alerta que le dábamos para que tomen la nueva bola que se le había colocado. Después está el terminal Latch, que graba los datos en la salida. O sea, tiene un buffer de salida y graba esos datos del flip-flop en ese buffer de salida. También tenemos un terminal llamado Output Enable, que habilita las salidas de datos o las deshabilita para que estén los datos presentes en la salida o no. Y por último hay un terminal llamado Serial Data Output, que es una salida de datos serie para conectar otro
circuito integrado del mismo tipo. Es lo que hacía el flip-flop 3 de tirar la bola para afuera cuando estaban con las manos ocupadas. La estructura interna de este integrado del 74HC595 es la siguiente. Es un circuito integrado de 16 terminales, de los cuales 2 terminales son utilizados para alimentación. Uno para la alimentación de 5 volt y el otro para el negativo. Internamente tiene 8 flip-flops. Cada flip-flop tiene una entrada y una salida. Están conectados entre sí en forma serie, o sea, la salida del primero, el que está a la izquierda, el número 1, se conecta con la entrada del 2, la salida del 2 con la entrada del 3 y así sucesivamente hasta el octavo. En la entrada del primero está conectado al terminal Data In, que es por donde van a entrar los datos, donde colocábamos la bola. Y en la salida del último, la salida Serial Data Out, que es por donde el flip-flop 3 tiraba la bola para afuera. Después tenemos el terminal de clock, que es el que le envía la señal para que tome ese dato presente en la entrada. También internamente, como había dicho antes, tiene 8 buffers. El buffer tiene una entrada y una salida. Las entradas de cada uno de los buffers están conectadas a las salidas de cada uno de los flip-flop y la salida de los buffers a los terminales de salida del circuito integrado. Como ven, desde la salida 1 hasta la salida 8 tiene 8 salidas. Después tenemos el terminal de latch, que es el que, enviando un pulso, lo que hace es pasar la información que está en la entrada del buffer hacia la salida. Luego está el terminal de reset, que nosotros no lo vamos a utilizar en nuestro proyecto. Y el terminal enable, que tampoco lo vamos a utilizar, porque queremos tener siempre la salida de esos buffers, las salidas activas. Ahora vamos a ver rápidamente cómo funciona. Vamos a ir colocando uno a uno los pulsos o los valores, los niveles lógicos en el terminal de entrada. Y le vamos a ir colocando ciclos de clock informándole que va tomando uno a uno esos valores, esos niveles lógicos. Internamente los niveles se van a ir moviendo de un flip-flop hacia otro hasta completar la secuencia de 8. Luego, al colocar un pulso en el terminal latch, esos datos van a ser transferidos de la entrada del buffer hacia la salida y vamos a tener presente en las salidas el nivel lógico que hemos enviado. En nuestro proyecto con el HC595 vamos a utilizar obviamente un módulo Arduino, vamos a utilizar un circuito integrado 74HC595 y un display de 7 segmentos. Vamos a conectar 3 puertos de Arduino como salida, uno por donde le vamos a enviar los datos al registro de desplazamiento, otro por donde le vamos a enviar la señal de clock, esa señal para que tome el dato, y otro para el latch, para que grabe la información que tienen los flip-flop en las salidas del circuito integrado. Y esas salidas, 7 salidas, vamos a conectar a los 7 segmentos del display. Para ir moviendo ese valor, ese número, vamos a montar un contador. Y el contador lo vamos a incrementar con un pulsador. Ese pulsador vamos a conectar un extremo a una puerta del tipo entrada pull-up del Arduino y el otro extremo del pulsador al negativo del circuito. Para controlar el encendido de los segmentos vamos a utilizar una matriz de valores BCD. Es lo mismo que utilizamos en un video pasado cuando controlamos el display a través de la matriz. ¿Y por qué BCD?
porque es el símbolo que se utiliza para los valores que se le envían a un display de 7 segmentos. Entonces esto, digamos, va a convertir un número decimal en un valor BCD conforme al segmento que tiene que encender. La matriz que nosotros vamos a utilizar es una matriz de 10 filas por 8 columnas. Recuerden, la fila es donde se almacena el valor BCD de cada número del display. Cada una de esas filas tiene un índice, comenzando por la primera, la superior, que es la índice 0, y la última, el índice 9. Como ven, corresponde con el número decimal que tenemos que presentar. Ya preparamos así la matriz para que tenga los valores del número 0 en el índice, en la columna, en la fila índice 0, en la fila índice 1 los valores del 1 y así hasta el 9. Las columnas son las que tienen el estado de cada segmento del display. Las columnas también están numeradas, están controladas por un índice que va desde el 0 al 7. En este caso que tenemos 8 valores, siendo la de la izquierda la primera, la número 0, y la última la número 7. Nosotros vamos a utilizar el siguiente método. Vamos a decir que la columna índice 0 de la matriz no la vamos a utilizar porque necesitamos enviar 8 datos, porque el registro de desplazamiento es de 8 bits. Precisamos colocar 8 datos en su interior y el display solamente va a necesitar 7 datos, 7 valores, que son para los 7 segmentos. Entonces la primera no la vamos a utilizar, siempre la vamos a dejar a nivel lógico 0. La segunda columna, que es la columna 1, vamos a controlar el segmento A. En la 2 el B, en la 3 el C, en la 4 el D, en la 5 el E, en la columna 6 el segmento F y en la columna 7 el segmento G. Como ven, aquí va a estar la primera columna, la 0 no la vamos a utilizar, la segunda va a tener el valor lógico del segmento A, la tercera del B y así hasta la número 7 que tiene el valor lógico del segmento G. Y en las filas tenemos los números, como ya habíamos visto, los números que queremos presentar. Vamos a suponer que queremos presentar en un display el número 4, el número decimal 4. Aquí está en el índice 4, o sea, en la fila índice 4 de la matriz, el valor BCD para colocarle al display. El primero no se utiliza y luego siguen los valores binarios para cada uno de los segmentos. Aquí vemos el segmento, como ven, la parte de arriba es el segmento A, luego a su derecha el B, hacia abajo el C, el D, el E, el F y cierra el G, que es el segmento que está en el medio. Para nosotros encender, presentar el número 4, tenemos que colocar un 0, como ven ahí en la matriz, un 0 en el segmento A, un 1 en el segmento B, un 1 en el C, un 0 en el D, un 0 en el E, un 1 en el F y un 1 en el G. Recordando que la primer columna, la 0, no la utilizamos. Le colocamos 0, pero no la vamos a utilizar. No la vamos a conectar a nada. Veamos cómo se comportaría nuestro registro de desplazamiento 74HC595 para presentar este número, el número 4. Aquí lo tenemos con su terminal de data in, el terminal de clock y el terminal de la salida serial para otros circuitos integrados que se conectan en cascada. Primero vamos a colocarle en el terminal data in el valor de la columna 0.
que es el que no vamos a utilizar, pero lo tenemos que colocar igual porque hay que desplazarlo internamente para que entren los 8 bits, los 8 valores. Entonces colocamos un 0 en el data in, o sea, a través del puerto de Arduino conectado al data in, colocamos un nivel lógico 0. Luego colocamos un pulso en el terminal clock que está conectado a otro puerto de Arduino que funciona como salida. ¿Y qué va a suceder? Internamente ese valor que estaba en data in va a pasar de la entrada del primero a la salida del primero. Vamos a ignorar lo que pasa en los otros. Vamos a pensar que los otros estaban todos a 0. No interesa el valor que tenían. Ahora vamos a pasar el segundo valor, el que corresponde al segmento A. Este sí es un valor que vamos a utilizar. Entonces colocamos un 0 en el terminal data in. Colocamos un pulso en el terminal de clock y los datos se van a transferir. El que estaba en la salida del 1, entrada del 2, va a pasar a la salida del 2. Y el que estaba en el data in va a pasar a la salida del 1. Ahora vamos a colocar el tercer valor, el del segmento B, que es un valor 1. Colocamos un valor 1 en la entrada data in. Colocamos un pulso, producimos un pulso en el terminal clock. Y los datos se van a transferir hacia la derecha. Como ven, el 1 que estaba en la entrada pasó a la salida del primero, el valor 0 que estaba en la entrada del segundo pasó a la salida del segundo, y el que estaba en la entrada del tercero pasó a la salida del tercero. Ahora vamos a colocar el cuarto dato, que es el que corresponde al segmento C, que también es un valor 1. Colocamos un 1, valor 1, producimos un clock y los datos se van a transferir. Como ven, van pasando desde la izquierda hacia la derecha, desde el primer flip-flop hacia el último. Ahora seguimos con otro dato más, que es un 0, nuevamente un clock y nuevamente los datos se transfieren. Y así vamos colocando los datos uno a uno, leyendo cada una de las columnas de esa fila de la matriz y colocamos el dato. Luego colocamos el clock y los datos se transfieren. Así hasta el octavo. Para el segmento F le corresponde un 1, colocamos el clock y como ven se transfiere. Y el último, que es el segmento G, el octavo dato, un nivel 1, colocamos el clock y se transfieren. Y como ven, quedaron todos los datos transferidos dentro del registro de desplazamiento. Todos en la salida de cada uno de los flip-flops. Solamente que en una forma inversa de cómo está dentro de la fila de la matriz. Ahora tenemos los buffers de salida y el terminal latch que está conectado a una salida de Arduino. Vamos a colocar un pulso en ese terminal latch y los datos que estaban en las salidas de cada uno de los flip-flops se van a transferir hacia las salidas del buffer, a los terminales de salida del circuito integrado. Y como ven, en la salida 1 tenemos el dato correspondiente al segmento G, en la salida 2 al F, en la salida 3 al E, en la salida 4 al D y así. Y en la salida 8 no la utilizamos. Ahora vamos a ver si está correcto. Aquí tenemos el display, el número que queremos presentar y vamos a ver si lo que realizamos y el valor que colocamos en la matriz es el correcto. La salida 8 no la vamos a tener en cuenta, no la vamos a conectar a nada, porque solamente utilizamos 7. Esa la utilizamos porque necesitamos transferir internamente dentro del registro 8 bits. Vamos a ver qué hay en la salida 7. La salida 7 está conectada al segmento A. El segmento A tiene que estar apagado y como ven en la salida 7 hay un 0, es correcto. La salida 6 está conectada al segmento B, tiene que estar encendido y efectivamente hay un 1. La salida 5 está conectada al segmento C,
tiene que estar encendido y hay un 1. La salida 4 al segmento D tiene que estar apagado y hay un 0 en la salida. En la salida 3 está conectada al segmento E y también tiene que estar apagado y tiene un 0. La salida 2 está conectada al F, tiene que estar encendido y efectivamente tiene un nivel lógico 1. Y en la salida 1, que se conecta al segmento G, también tiene que estar encendido y también tenemos un nivel lógico 1. Esta es la forma como vamos a conectar el circuito integrado, el registro de desplazamiento 74 HC595 al display de 7 segmentos y al Arduino. Como ven, para colocar ese valor yo estoy utilizando únicamente 3 puertos, 3 salidas de Arduino, el que va al data in, el que va al clock y el que va al latch. Eso es una gran ventaja, porque si yo coloco más de un circuito integrado en cascada, puedo controlar muchos displays de 7 segmentos utilizando únicamente 3 puertos de Arduino. La forma de acomodar los datos dentro de la fila de la matriz puede ser realizado a la inversa. Por ejemplo, aquí el número 4, el que está en la columna número 7, podría estar en la 0. Entonces quedaría, digamos, la salida 2 con el segmento A, la salida 1 con aquel valor que no utilizamos, quedaría libre, la salida 3 con el segmento B. Otra cosa que se podría realizar es, en vez de comenzar leyendo desde la columna 0, podríamos comenzar leyendo desde la columna 7 hacia abajo. Esto queda a criterio de cada programador como le resulta más simple de realizar. Yo lo realicé de esta forma, comenzando desde la columna 0 de la matriz, para que se entienda, para no confundir. Lo intenté hacer de la forma más simple, más entendible. Igual la forma en que monté los valores dentro de cada columna, comenzando por el segmento A y terminando por el G. No lo hice a la inversa para no confundir la forma en que se hace, para que resulte algo más simple de entender. Pero cada uno lo puede realizar de la forma que crea necesario. Esta, digamos que es la forma manual de hacerlo. Ir colocando el dato de A1 en el data in y luego un pulso de clock. Terminado los 8 datos, se coloca el pulso en el latch. Pero Arduino tiene una función del tipo funciones avanzadas de entrada-salida, que en un único comando ya se realiza todo. Lo único que tenemos que enviar es el pulso de latch al finalizar la carga de datos. No lo voy a mostrar en esta ocasión, no lo voy a presentar en este curso, porque es un curso de nivel intermedio. Lo voy a dejar para el curso de nivel avanzado. El funcionamiento es exactamente el mismo, solamente que es un único comando que realiza todo. Pero es mucho más efectivo mostrar esta forma, porque van a entender de una manera más práctica cómo es que se envían los datos y qué es lo que sucede dentro del registro de desplazamiento.